Iglesia, muy buenos días. Hoy es un día especial. Hoy celebramos el Día de las Madres. Vamos a dar un aplauso a todas las madres aquí presentes. Que el Señor las bendiga. Y damos gracias a las madres porque Dios ha puesto a este ser tan maravilloso en nuestras familias. Realmente son muchas veces un faro de orientación para transformar el mundo, para que puedan las familias crecer fortalecidas, llenos de buenos principios y de la dirección de Dios. Y hoy queremos homenajear y darle gracias a Dios por cada mamá aquí presente, por las mamás que de pronto están ya con sus familias y nos ven a través de las redes. Que Dios las bendiga. Y hoy el mensaje tiene que ver con esa labor que hacen las madres, con esa labor de sembrar en sus generaciones para un futuro. Y comienzo contando una historia de unos ancianos que tenían un terreno, y en este terreno, era un terreno grande, ellos se dedicaban a las labores de granja, a cuidar el tema de los establos, de las cercas, pero junto a esta casa había un gran campo, había un gran terreno, pero estaba lleno de rocas. Y estos ancianos toda la vida traían un remolque de plataforma jalado por mulas y empezaban a montar estas rocas para empezar a limpiar este gran terreno, este gran campo. Y toda la vida se lastimaban las manos, se partían las uñas, se despellejaban, les salían callos, sus manos eran manos fuertes, llenas a veces de cicatrices, porque duraron toda la vida cogiendo rocas, montándolas en la plataforma y llevándolas al otro lado de la carretera. Sus amigos, sus vecinos, sus nietos les decían: pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué siempre sacan horas del día y de las labores domésticas en recoger las rocas de este gran campo? Ellos decían: porque estamos sembrando para el futuro. Algún día limpiaremos este campo y será tierra fértil. Pero realmente, cuando ellos parecían haber avanzado mucho, de pronto llovía, caía un fuerte aguacero y de las colinas empezaban a bajar nuevamente nuevas rocas lavadas por la corriente de las aguas, y ellos continuaban en su labor de estar cogiendo estas rocas, montándolas en la plataforma y llevándolas al otro lado de la carretera. Pasó el tiempo y los ancianos murieron. Cuando murieron, los enterraron ahí en el terreno e hicieron con las rocas un mausoleo. Ahí decoraron la tumba, y obviamente en herencia quedaba este terreno. Muchos no les interesaba, pero hubo un nieto que le interesó recibir en herencia este terreno y lo compró y le dio la parte que le correspondía a los demás y compró este terreno. Al cabo de 10 años iban a honrar la memoria de sus abuelos, y entonces los invitaron a la antigua casa de sus abuelos, todos los familiares. Y cuando van rumbo hacia la antigua casa de sus abuelos a honrar la memoria de estos ancianos, se dieron cuenta de que las cosas habían cambiado. Ya la antigua casa era una moderna casa. Ya habían reubicado los establos y ahora tenía piscina. Y el gran campo de rocas ahora era un gran campo de maíz. Estaba lleno del cultivo de mazorcas, de maíz, y estaban las mazorcas, ya se veían doradas. Y entonces uno de los nietos arrancó una de estas espigas y la puso encima de la tumba de sus abuelos y decía: lo que ustedes duraron recogiendo rocas, ahora la nueva generación recoge maíz. Y con esto es importante que nosotros entendamos la misión y el propósito que tenemos cada uno de nosotros para nuestra generación. Hoy, Día de las Madres, es una oportunidad para nosotros agradecer el trabajo arduo que ellas hacen y el trabajo de muchas familias que están recogiendo rocas para que sus futuras generaciones
recojan maíz. Y de pronto no sabemos si estamos en la generación de las rocas o en la generación del maíz, pero necesitamos nosotros entender que cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una misión que no podemos descuidar. Y esto es la enseñanza de hoy. Se titula Sembrando para el futuro, del campo de rocas a la herencia de maíz. Cada uno de nosotros necesita entender esa misión que tiene de sembrar abundantemente para sus generaciones futuras. En estos días estaba escuchando unas canciones hebreas, unas canciones que cantaban los soldados hebreos, y una de las canciones, la traducían al español, decía: oro para que mis hijos no hereden mis cicatrices, sino para que se abracen juntos y tengan salud. Realmente el propósito de nosotros es entender que tenemos una misión de sembrar en nuestra generación vida, salud, transformación, para que podamos nosotros sacar una generación mayor. A eso estamos llamados como hijos de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente: así que de buena gana. ¿Cómo? De buena gana, no de mala gana. Dice: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo para ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? El apóstol Pablo tenía claro esta misión, tenía claro este compromiso. No solamente iba a gastar todo lo que tenía, sino que se iba a desgastar él mismo, y lo iba a hacer como de buena gana, no de mala gana. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que Dios nos ha llamado a hacer luz en este mundo, a ser de bendición para este mundo. ¿Y sabes cómo transformamos y cómo cumplimos esa misión? Sembrando de buena gana, gastando lo que tenemos y hasta desgastando nosotros mismos para invertir en la generación que Dios nos ha permitido estar. Vemos el mismo compromiso que tuvo el rey David. David sembró para su propia generación, conforme al propósito de Dios. En Hechos, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36, dice lo siguiente: en verdad, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. David tenía una misión. Tú y yo tenemos una misión. Y David fue el gran rey David, porque él tenía claro que su labor, su misión, era sembrar en su generación. Y sembró en su generación, no conforme a lo que él pensaba. Porque hay gente que a veces: no, yo voy a hacer algo por esta generación, y es algo que realmente no representa nada. David sembró en su generación conforme al propósito de Dios, y luego murió y descansó en paz. Nosotros necesitamos entender ese compromiso que tenemos generacional para poder nosotros servir a Dios. Y muchas veces nosotros, los que ya pasamos los 30 años, los 40 años, cada vez nos alejamos más de la nueva generación. Cada vez no entendemos a veces sus gustos, no entendemos ni compartimos su música, no compartimos o no entendemos la moda, pero no estamos llamados a entenderlo. Estamos llamados a sembrar, a dejar legado, a servir. Nuestro servicio puede ser algo realmente transformador. Servir a nuestra propia generación, y cuando hablamos de servir, pienso en los médicos, en los profesores, en los soldados, incluso en los llanteros que están allí cambiando las llantas, en los mecánicos que están sirviendo para hacer bien su trabajo, para cuidar nuestras futuras generaciones. El servicio en beneficio de la generación es un llamado que tenemos todos. David cumplió a su generación
conforme al propósito de Dios, y murió y descansó. Y es entender que nuestro servicio es ser luz, es ser la luz que ilumina a esta generación y que le dice a esta generación: puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. El mayor legado que podemos nosotros dejarle a nuestra generación es el legado espiritual, porque a veces nos hemos quedado en dejarle maíz, en dejarle riqueza, en dejarles propiedades, pero si no les enseñamos a esta generación a que con Dios todo es posible, va a ser una generación que va nuevamente a conducirse a las rocas, nuevamente a conducirse a la esterilidad. Entendemos nosotros que Dios es el Dios Jireh, el Dios que provee, el Dios que convierte el desierto en lugares verdes, el Dios que hace brotar de las rocas agua. Pero eso es una generación que trabajó en las rocas, que perseveró, que pasó el desierto y que después del desierto preparó para su propia generación la tierra prometida. Por eso necesitamos nosotros entender y dejarle el legado a nuestra generación, que la bendición más grande es que Dios esté con ellos, porque sin Dios nada podemos hacer, pero con Jesús pegados a Él daremos fruto abundante. Amén. Necesitamos nosotros tener ese compromiso. Necesitamos entender que lo más importante no es la educación profesional. Lo más importante no son principios y valores de este mundo. Lo más importante es poner a Dios en primer lugar, honrarle como lo primero, adorarle y servirle únicamente a Él, porque Él es el Dios proveedor, Él es el Dios de los imposibles. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Porque para el que cree, todo es posible. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue orientado, que fue pastoreado por la misma dirección de Dios. Dios levantó profetas en la antigüedad que fueron como pastores, como Moisés. Moisés fue levantado como un líder que guió a su pueblo, lo sacó de la esclavitud para guiarlo a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, aunque fue orientado por muy buenos hombres de Dios, el pueblo de Israel se endureció. Y las generaciones empezaron a creer que lo más importante era la riqueza, que lo más importante era el poder, que lo más importante era la posición social, y se olvidaron de Dios. Y empezaron a hacer las prácticas detestables que hacían las otras naciones, por las cuales habían perdido la posibilidad de bendición. El pueblo de Israel se desenfocó el centro de su adoración. No le pareció importante Dios, sino era importante tener riqueza, tener poder, tener comodidad, aparentar. Dejaron de ser guiados por Dios. Ellos querían tener un rey que mostrara su poder, que mostrara su gloria. Y vemos la decadencia de la nación de Israel. Y cuando leemos los libros como Primera, Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, nos damos cuenta de esa decadencia, de que cada vez los gobiernos y la propia sociedad israelita se fue alejando de Dios, se fue enfriando espiritualmente y llegaron a la situación de que quedaron en la total pobreza espiritual. Y esto hizo que se levantara el gran rey Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Y el imperio Babilonia aplastó a Israel, destruyó el templo y llevó al pueblo de Israel al exilio. Fueron desterrados. Duraron varios reyes, por lo menos estuvo 4 reyes entre el imperio Babilonia y el imperio persa. Y luego con Ciro el persa pudieron regresar nuevamente a reconstruir sus ruinas, a reconstruir sus ciudades y a reconstruir su templo. Pero cuenta la historia en el libro de Esdras, capítulo 3, que cuando estaban reconstruyendo, el versículo 12 al 13, muchos sacerdotes y levitas y jefes de familias ya ancianos que habían conocido el primer templo lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras los otros gritaban de alegría, y los otros eran los más jóvenes. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos
que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. ¿Y por qué esta situación? Los ancianos lloraban porque veían que los tiempos habían cambiado. El primer templo que habían visto los ancianos era el templo que construyó con la riqueza del rey David, la riqueza de Salomón, y era un templo lleno de abundancia, era un templo lleno de lujos, era lo más lujoso que se había creado en la historia de Israel. Pero ahora la reconstrucción era un templo más humilde, era un templo más sencillo, no tenían los mismos recursos, lo estaban haciendo, pero ya era algo más humilde. Y los ancianos lloraban de nostalgia de ver que el nuevo templo no era tan hermoso como el anterior. Pero los jóvenes que por lo menos estaban viendo algo construido, estaban alegres. Y necesitamos nosotros comprender esta realidad generacional. Muchos ancianos, muchas personas de pronto del pasado, que de pronto tuvieron abundancia, que de pronto estuvieron en otra época, que en otra época era más fácil, era más posible, había más recursos. Cada vez los tiempos se ponen más complejos. Las generaciones tienen nuevos retos. Las generaciones necesitan ser más competitivas. Hay más rivalidad, hay más competencia, hay más escasez, hay más dificultad. Por eso necesitamos preparar la generación para que enfrente los retos que le pone el tiempo moderno. El tiempo moderno, el tiempo presente es un tiempo complejo. Por eso es necesario cada vez más y se hace más urgente que nosotros dejemos el legado espiritual, porque si esta generación nueva solamente lo hace en sus fuerzas, no lo va a poder alcanzar. Pero si Dios está con esta nueva generación, va a lograr lo imposible. Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos. Y en este momento histórico que habla Esdras, era un momento donde había esa sensación agridulce, la nostalgia, la tristeza de decir: es que antes no fue tan bien, es que antes se logró tanto, y ahora mire con qué dificultad logran los jóvenes de hoy salir adelante. Pero sabes, esto no es una razón para tampoco uno angustiarse. Esta generación necesita entender que si Dios está con ellos, el desierto se convierte en tierra fértil, de las rocas salen aguas, porque el Dios Todopoderoso va acompañándolos. Amén. ¿Usted lo cree? Necesitamos tener ese compromiso con nuestra generación, apoyarlos. Y yo quiero hacer una declaración en esta mañana. Dios tiene grandes cosas por delante, tiene un nuevo futuro, una bendición para nuestra generación. ¿Sabes? Dios no ha cortado su mano de bendición. Dios no ha dejado de perder su poder. Dios sigue actuando. Y aquellos que invocan el nombre del Señor, aquellos que se acercan a su bendición, alcanzarán ver el maíz florecer. Pero es necesario quitar las rocas. Es necesario quitar esas rocas de pobreza, esas rocas de principios de negatividad, esas rocas de frustración, esas rocas de trabajo fácil, esas rocas que este mundo ha querido poner, que cree que las cosas son fáciles, que las cosas son ganadas, que las cosas son merecidas. Nos toca trabajar con humildad, con compromiso, pero con fe. Estos ancianos, sus manos se le engrandecieron, cicatrices, sus manos llenas de callos, de heridas, pero dejaron un legado para la segunda generación. Y esa segunda generación necesita tener y valorar el esfuerzo con que se hacen las cosas. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la visión generacional es un legado que no debe cesar. Cada vez necesitamos dejar ese legado a nuestras generaciones. Y Dios tiene un sistema económico diferente al que este mundo muestra. El miércoles les compartí acerca de los pasos bíblicos para prosperar. ¿Cuál es el sistema económico de Dios? Y sabes, necesitas entender una cosa: el sistema económico que este mundo te enseña es totalmente diferente al sistema económico de Dios. La administración, la mayordomía que enseña la Escritura es muy diferente a como este mundo lo enseña. Y si quieres, revisa la prédica del miércoles, porque es importante que nosotros entendamos eso. Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice:
la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es importante que entendamos que la riqueza y la fuente de riqueza y de prosperidad es Dios. Y el miércoles le compartía el principio de que Dios trae riquezas que no añaden tristeza con ello. Que cuando Dios trae riquezas son para bendición. Y ese es el modelo de Dios. Dios bendice para que tú y tu casa sean bendecidos, para que ganes amigos, para que ganes personas. Pero las riquezas de este mundo, ¿para qué son? Las riquezas de este mundo son para destruir tu propia casa, para destruir tus amistades, para perjudicar al prójimo. ¿Ven que son dos principios diferentes? Este mundo quiere enriquecerse destruyendo a la gente. No importa, familia. Si tengo que robar a mi familia, si tengo que dañar y perjudicarla, lo hago. Lo más importante es conseguir dinero para este mundo. Pero el principio de Dios no es así. Las riquezas son para bendecir tu familia, para bendecir tu sociedad, para dejar legado. Son dos principios diferentes. Puedes tú alcanzar de pronto riqueza, pero si tienes la motivación de este mundo será destrucción, tragedia y maldición. Pero si tienes el principio de Dios, entiendes que Dios te bendice para no traer aflicción con esa riqueza. Y por eso nosotros necesitamos entender esto. A Dios le pertenece el oro, la plata, la riqueza. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo lo bueno viene de Dios. Así que no necesitamos satanizar el dinero ni la prosperidad. La prosperidad depende de la motivación. Y es el ejemplo clásico del cuchillo. Yo con un cuchillo puedo cortar carne, puedo hacer muy buenos preparativos de comida para bendecir a la gente, pero con un cuchillo, el mismo cuchillo lo puedo usar para dañar, para herir y para matar. La culpa no es del cuchillo, la culpa es de la motivación y de la instrucción. Por eso necesitamos conocer el modelo económico de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos quitemos esa actitud o esa mente metalizada. Todo lo que nosotros queremos hacer, es que no tengo plata, es que no tengo dinero, es que no puedo porque no tengo plata. Con Dios no es así. Si tienes fe, es lo mejor que tienes. Dios va a esperar cuando venga el Señor Jesús, va a ver si hay fe en tu corazón. ¿Y a cuántos con fe va a encontrar? Porque la riqueza valiosa que hay en nuestro patrimonio es la fe que tenemos en Jesús, en el Dios que provee. Es importante que tengamos eso. No, nuestra fe no está basada en el dinero. Nuestra fe no está basada en nuestros recursos. Nuestra fe no está basada en lo que tenemos. Nuestra fe está basada en el Dios que nos bendice, en el Dios que nos acompaña. Amén. ¿A alguien le estoy predicando? ¿Alguien está entendiendo el principio? Porque cuando nosotros vemos que Dios quiere salvar a alguien, Dios quiere salvar a alguien, no trae dinero. Cuando vemos que Jesús nació, ¿dónde nació? En un hogar humilde, un hogar de un carpintero. Nació en un pesebre, con una familia humilde. Él pudo haber llegado con lingotes de oro, pudo haber llegado con esmeraldas, con diamantes, con lo más preciado para comprar. Cuando él fue a alimentar a más de 5,000, ¿cómo lo hizo? ¿Sacó un lingote de oro? ¿Sacó una esmeralda? ¿Sacó un diamante? No. Él enseñó a que es importante que nosotros primeramente nos gastemos nosotros. Por eso Pablo dice: estoy dispuesto a gastar todo lo que tengo, a gastarme a mí mismo. Y Dios quiere desgastar personas para salvar a otras. Dios a veces desgasta a los buenos para salvar a los malos. Así lo hizo el Señor. El propósito de Dios es ese. ¿A quién envió a la tierra el Padre? A su Hijo Jesús, el santo, el perfecto, el bueno. ¿Qué vino a hacer el bueno? A desgastarse para salvar a los malos, a los pecadores. Por eso nosotros necesitamos entender que cuando Dios quiere comprar a alguien, entonces busca a personas que le siguen, que desgasten de su tiempo, de sus recursos para alcanzar a esa persona perdida. El propósito de la iglesia es que nosotros necesitamos desgastar lo que somos y lo que tenemos para alcanzar a otros. Eso cuesta, eso cuesta. Costó el sacrificio del perfecto en la cruz.
Y ahora cuesta el sacrificio de los siervos de la iglesia, que invierten en la iglesia, que invierten en su construcción, que invierten tiempo para rescatar a otros. Necesitamos recursos, pero Dios no nos manda del cielo el oro. Dios lo pone en tu bolsillo para que tú lo inviertas. Inviertas de tu bolsillo, de tus recursos, inviertas de tu vida para salvar a otros. Pero sabes, esto es un llamado, que muchos son llamados, pero pocos los elegidos, porque pocos dicen: aquí estoy, Señor. Aquí invierto de mi tiempo, aquí invierto de mi recurso por salvar al que está perdido. Y es importante que lo entendamos, porque Pablo lo tenía clarísimo. Pablo sabía que él ahora tenía que desgastarse él, su vida, su tiempo, para salvar a los perdidos. ¿Me estoy comunicando? ¿A alguien le estoy predicando esto? ¿Sabes? Pablo lo decía porque cuando vemos el contraste, Pablo antes era llamado Saulo, Saulo de Tarso. Pablo venía del linaje del rey Saúl, venía del linaje real. Y Saulo, cuando era joven, antes era Saulo, cuando Saulo era joven, estaba lleno de orgullo, lleno de odio, lleno de maldad, aunque era un radical religioso. Y vemos en el libro de Hechos la historia cuando él conoce o ve de lejos a Esteban, que era un siervo de Jesucristo. Y fue el primer siervo que fue asesinado por los líderes judíos. Vemos en Hechos capítulo 7, del 59 al 60, que estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, predicando las buenas nuevas, el evangelio de Jesús a la multitud. Pero los religiosos, llenos de odio, dice que se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre Esteban, sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo, un malo, un perverso, un asesino o un cómplice de asesinos. Estaba cuidándoles los abrigos a aquellos religiosos que estaban apedreando al siervo de Jesucristo, Esteban. Al bueno, yo no diría, debería ser al revés. Deberían estar matando a los malos para que los buenos vivan. Pero aquí vemos que el bueno se está desgastando para que los malos se salven. Mientras, dice el versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Mire esta escena. Esteban estaba allí, seguramente vio de lejos a Saulo, vio que estaba cuidándole los abrigos, las túnicas a los que estaban apedreándolo. Y cuando él está cayendo de rodillas, dice: Señor, no los culpes por este pecado, y murió. Esa imagen, me imagino que quedó grabada en la mente de Saulo, que dice capítulos más adelante se encuentra con Jesús y se da cuenta del error tan grave, de lo equivocado que estaba, de las rocas de odio, de las rocas de radicalismo, de las rocas de religiosidad falsa que tenía dentro de él, y es transformado por el poder de Jesús. Luego la historia cuenta que al igual Pablo también entregó su vida, también entregó de sus recursos, fue desgastado, su propia vida entregó. Él murió, y algunos dicen que le cortaron la cabeza, dice la tradición. Y yo me puedo imaginar esta escena. Yo me puedo imaginar esta escena, que estaba Esteban en el cielo disfrutando de la presencia del Señor, y de pronto aparece Saulo. Cuando muere Saulo aparece y Esteban le dice: yo a ti te conozco. Esto es una imaginación. Yo a ti te conozco. Yo a ti te he visto en algún lado. Claro, tú eras el que estabas
guardándole los abrigos a los que me asesinaron. ¿Qué haces acá? Y dijo Saulo, tú te desgastaste por mí. Tú fuiste usado. Tu vida se desgastó para que yo me salvara. Y esa es la historia de muchos siervos y siervas de Dios que desgastan su vida en beneficio de su generación. Y hoy tenemos que honrar y valorar a nuestras madres, a nuestra familia, a nuestros padres que han sido buenos guías, que nos invitan a tener el legado de vida eterna. No hay mejor regalo que tú puedas darle a alguien. No hay mejor regalo que tú le puedas dar a una persona que el regalo de la eternidad. Y es importante que nosotros entendamos este principio. Pablo lo tenía muy claro. Y cuando vemos que Pablo empezó a cimentar la iglesia primitiva, él empezó a preparar a un joven llamado Timoteo, que fue pastor en Éfeso, en Corinto, fue alguien que dejó para legado para las futuras generaciones. Y cuando él está formando a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le dice lo siguiente, segunda de Timoteo 1:5. Le dice a Timoteo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Sabes, Timoteo había sido el resultado de una abuela que había recogido rocas y había sembrado en su hija Eunice. Eunice era el resultado de alguien que siguió con la tarea de quitar rocas y había sembrado fe en Timoteo. Y ahora Timoteo estaba preparado para ser un líder de la iglesia, para ser un líder, un pastor de la iglesia. Nosotros necesitamos entender que la productividad, que la bendición, se necesita que nosotros nos esforcemos en recoger las piedras que de pronto nuestros antepasados dejaron. Probablemente en alguno de nuestros terrenos hay rocas que vienen de nuestros antepasados, rocas de pobreza, rocas de mentalidad negativa, de malos hábitos, rocas de mal corazón que nosotros necesitamos quitar para dejarle a nuestra futura generación, a nuestra generación presente, una tierra fértil. Y aquí vemos que lo que le está diciendo Pablo a Timoteo habla de la enseñanza que le dejó su abuela, que le dejó su madre. La importancia de la enseñanza del evangelio, de la enseñanza de la fe. Lo segundo, habla del ejemplo que le dejó su abuela, que le dejó su madre. Y también habla de la fe, del fundamento y de la importancia de la fe. Si tuviera fe, tan pequeña esa fe como un granito de mostaza, podrás decirle a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar. A veces hay personas que no tienen rocas en su terreno, sino tienen montañas que le impide poder sembrar campos de fertilidad. Pero si tenemos fe, podemos mover montañas. Rocosas montañas podemos quitar. Por eso lo más importante hoy es agradecer a nuestras madres. Agradecer a nuestras madres que se esfuerzan por ser un faro de luz para nuestra generación. Madres, abuelas, padres. Qué bueno que le demos gracias a Dios. Y es entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de invertir en nuestra generación. Mis hermanos, de nada sirve dejarle a nuestros hijos riquezas. De nada sirve dejarles grandes extensiones de tierra, mucho dinero, si ellos no tienen la capacidad de entender que provino de Dios, de entender que con humildad, con esfuerzo se logró. Y necesitamos nosotros dejar ese legado de eternidad. Porque ¿de qué sirve ganar todo en este mundo si no tienes a Dios? No sirve de nada. Se van ricos para el infierno. Pero si tenemos al Señor, tenemos la bendición integral. Y yo quiero cerrar con la tercera carta de Juan, que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas tus áreas, así como prosperas espiritualmente.
Yo quiero pedirle a las madres que están aquí que se pongan de pie. Y vamos a darle un aplauso de agradecimiento a todas las madres. Gracias, madres, porque se han esforzado, porque han perseverado, porque han luchado para tener una generación diferente. Yo quiero invitar a la iglesia a que toda persona que haya venido con su madre y toda persona que en este momento recuerda a su madre pueda compartir una oración conmigo. Yo soy hijo y he tenido el privilegio y he podido disfrutar de ese amor, de esa paciencia, de esa fuerza, de esa ternura con que las madres siempre nos acompañan. Y es un reflejo del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo hoy quiero honrar a todas las madres en nombre de la iglesia y en nombre de todos los hijos que nos encontramos aquí, y espero que ustedes me acompañen con una oración. Padre Celestial, Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas mujeres, Señor, valientes, esforzadas, Señor. Gracias por estas mujeres amorosas, Padre Santo, que día a día, Señor, se preocupan, Padre Santo, por darnos lo mejor, Señor, porque no repitamos una historia pasada, Señor, porque creemos un camino de bendición, un camino de propósito, Padre Santo. Yo las bendigo en este día, Señor. Doy gracias por sus vidas, Padre Santo. Te pido que las acompañes, las hagas más fuertes, Señor. Gracias, Señor, porque son esa luz, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Padre Santo, para poder seguir con tu propósito, Señor, con tu camino, Señor. Hoy las bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pedimos a Dios, Señor, que las llene de mucha vida, mucha fuerza, mucho amor, y que sigan adelante. Amén y amén. Mamás, feliz día.